Bueno, esta noche es de encuentros importantes. Vamos a invitar a nuestro hermano Pedro Portugal. Es editor, director del periódico Chitacobia, es columnista, además siempre está en los principales programas de radio. Entonces, mirando a Pedro, le invitamos para hacer una breve reseña de nuestro hermano Juan. Buenas noches, muchas gracias. Eh, bueno, es un honor poder hablar sobre una persona tan importante. Hay pocas personas que marcan. Tenemos algunas personas ilustres en esta lucha, pero la marca que dejan es una marca que quienes nos sentimos interpelados podemos, digamos, escoger en cierta manera. Y la manera como nosotros escogemos cómo vamos a ser marcados es lo que determina nuestra acción. La causa que luchó Ramiro es una causa dolorosa, pero con éxito. Lo doloroso es que el éxito no lo cosechan quienes han sembrado. Si vemos, por ejemplo, las noticias a nivel mundial, lo que pasó recientemente en Ecuador, es lo que pasó en Bolivia en 2003. O sea, hay una lenta insurgencia indígena, algo que se consideraba, digamos, apagado, algo que se consideraba que no, ha empezado a resurgir poco a poco. Y cuando hay un resurgimiento, las personas como los pueblos necesitan luces, necesitan ideas. Entonces, ahí es importante el trabajo de quienes crean las ideas. Y en Bolivia, evidentemente, tanto Fausto como Ramiro fueron los creadores de ideas y merecen todo nuestro reconocimiento. Ahora bien, es una cuestión importante. Entre el que crea ideas y de dónde salen las ideas hay una relación, ¿no es cierto? Porque la idea de un teórico político no es como un novelista, no es una persona que se imagina, no es alguien que se vuelve famoso porque escribe bonito, sino porque refleja algo que existe. Y entonces, no sabemos qué es más importante, el que refleja o aquello que es reflejado. Entonces, de la misma manera que tanto Fausto como Ramiro tienen una gran importancia, la gran importancia también está en estos movimientos que dieron a ellos la materia prima para pensar. Esas organizaciones que empezaron en los años 60, lo tenemos aquí a don Constantino, por ejemplo. Esos movimientos que hubo en la universidad, esos movimientos de organización en Alto Beni, por ejemplo, que fue otro de los elementos que contribuyeron al nacimiento del MIRCA. Entonces da una relación, los marxistas llamarían dialéctica, entre lo que es la creación de ideas y lo que es, digamos, la fuente de esas ideas. Y ambas cosas no tenemos que perder de vista, porque ambas cosas son importantes y ambas cosas son lo que van a definir el futuro. ¿De qué manera? La obra de Ramiro es muy importante, sobre todo por algunas diferencias que tiene con Fausto. La relación, a mi modo de ver, entre Fausto y Ramiro era una relación dificultosa que existe cuando hay un hijo que es célebre e inteligente y tiene un padre que también es célebre e inteligente. Eso lo vemos en historiadores, en artistas, en filósofos, en políticos, etc. O sea, la persona que es grande difícilmente tolera la sombra. Es alguien que quiere crear escuela. Y teníamos ahí un padre muy inteligente, muy dinámico, y teníamos también un hijo que era demasiado inteligente y demasiado dinámico. Entonces, entre ambos tiene que haber una comunicación, pero también necesariamente tiene que haber una contradicción. Y en la historia, la contradicción siempre se resuelve a favor del honor. Incluso nosotros que ya estamos en cierta edad tenemos que aceptarlo. El futuro está en las generaciones nuevas, porque son estas incluso las que biológica y temporalmente pueden hacer lo que los otros no han hecho. Entonces había, digamos, cierta tensión entre Ramiro y Fausto, que sería interesante desentrañarla, no con ánimo de despertar, digamos, o morboso de ver qué sucedía, sino
¿qué había, digamos, en eso? A mi modo de ver que es muy importante. O sea, Ramiro tenía una inteligencia en muchos niveles, a mi modo de ver, diferente y quizás superior a la que tenía su padre. Porque si la inteligencia la medimos no solamente en la manera de crear, de redactar bonito, sino de influir en lo real, Ramiro tuvo más éxito que su papá en lo concreto. Su padre tuvo una relación distante con los movimientos políticos que nacieron en esa época. Difícilmente encarnó en uno de ellos. Y creó varios movimientos, etcétera, tuvo una gran actividad, pero no tuvo una actividad encarnada. Ramiro se encarnó, fue militante del MITCA. Ramiro fue el primer ejecutivo del CISA. Pero ya que es una cuestión muy importante, no fue, digamos, algo tranquilo ni exitoso. Si nosotros estamos para el triunfo de una idea, de una causa, nos corresponde profundizar cuáles han sido estos elementos que han contribuido a que las cuestiones no salgan bien, a que las cuestiones sean conflictivas, que las cuestiones sean parciales. Hay un dicho que dice, no hay novia fea ni muerto malo. O sea, digamos, cuando alguien se casa, qué bonita la novia, sea lo que sea, y cuando alguien muere, uno era una gran persona. Tenemos que salir un poco de esa sutileza, porque tenemos que reflexionar qué es lo que ha pasado. Y eso no ofende de ninguna manera, digamos, a los involucrados, porque justamente Ramiro es una persona polémica, una persona de discusión, una persona de cuestionamiento. ¿Y por qué llevamos esto? Porque el asunto recién está empezando a tomar forma. Hay muchos que sembraron. Fausto Reinaga sembró a nivel de ideas, Ramiro a nivel de desarrollo teórico con la práctica, el MITCA sembró a nivel de organización, el MRTK a nivel de las organizaciones sindicales que hubo. Pero ¿acaso es normal que aquel que siembra no recoge, no cosecha? ¿Acaso se da eso en la agricultura, se da en otros elementos? No. Entonces, cuando uno siembra y otros cosechan, significa que ha habido algo malo. Y algo malo no siempre es la culpa del otro, no es que alguien se aviva, sino que ha habido incapacidades que no hemos podido, digamos, culminar. Entonces, ¿qué pasa? Cosas que eran casi escándalo hablar en los años 60, 70, 80, hablar de la UJAL, hablar del indígena, hablar del indio, ahora son comunes. Un símbolo que era, digamos, vilipendiado por la derecha o la izquierda, por cualquiera, ahora, digamos, se utiliza como emblema los días feriados. Ahora son comunes los ritos indígenas, se habla de la autonomía indígena, ¿no es cierto? Y se habla porque no aquellos que han optado, porque han pugnado por eso, no han logrado concretizar. ¿Y por qué? Ha habido, a partir del año 2005, un nuevo partido de gobierno, el MAS. Y el MAS ha tomado justamente como bandera de su lucha todo lo indígena. Y no solamente lo indígena, sino los símbolos indígenas, hay cholés, y afuera se ha presentado como un gobierno indígena. Ahora tenemos que hacer balances. ¿Se solucionaron los problemas? Algunos quizás sí, pero sustancialmente no. O sea, el desafío sigue. Y cuando alguien intenta hacer algo, pero no puede hacerlo, cae en un vacío. Y conceptualmente el MAS está cayendo en un vacío. Y para salir del vacío, ¿qué se necesita? Se necesita ese recurso, aquello que ha sido constitutivo, que ha sido formador. Se necesita esos que han empezado a dar ideas. Se necesita estudiar cómo han surgido las organizaciones, porque la organización es importante. La idea que no se encarna es idea que no sirve. La idea que es idea de libro. La idea que se concretiza en organizaciones, en acciones, es la idea que llega al poder. Y nosotros somos teóricos o somos políticos. Nosotros estamos en compromiso social o estamos para debatir. Somos personas de debate, ¿no es cierto? O somos activistas. Entonces, si es aquello lo que importa, es ahí donde tenemos que tomar nuestro interés. Entonces, ahora hay un vacío grande. El MAS, digamos, ve un poco movidos sus cimientos. El problema es hasta ahora entre ellos. Entre todos hay maras. Evo Morales y David Choquehuanca. ¿Y dónde están las ideas? ¿Dónde están las concepciones? Ha habido leyes, etcétera, han sido correctas, no han sido correctas. ¿Qué es lo que se
debía hacer. Entonces, esto se resuelve cuando surge de nuevo. Yo pienso que lo que era el indianismo y el catarismo va a resurgir como un ave fénix. Hay cenizas. No tenemos que disimular, porque un error es disimular nuestros errores y nuestros fracasos. Si no se ha llegado al poder es por algo, porque se ha fracasado. Pero en política, cuando no se resuelve, aquello que ha empezado resurge. Y resurge en ideas, resurge en conceptos, resurge pero resurge sobre todo en operadores. Y es por eso que son importantes las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen que tener la cosa clara, porque son ellos que van a superar o van a repetir los errores y se va a fracasar de nuevo. Entonces, ¿qué había de grande? De grande había este deseo de hacer ideas. ¿Y qué era lo concreto? No, las ideas no se las hace sin práctica. Y Zamiro tuvo el gran mérito de estar en la práctica. La práctica ya sí es rara, pero es la práctica. Él ha sido militante del Partido Comunista. Y no tenemos que avergonzarnos de militancia que hubiésemos tenido. Yo creo que no hay que avergonzarse de militancia de la izquierda, porque la izquierda, en esa época, no la izquierda también enseñaba disciplina, enseñaba sacrificio, enseñaba ofrendar la vida, y era la oposición a la izquierda. Pero una izquierda que tenía también grandes límites, por supuesto, y por eso fue la ruptura de Ramiro con ellos. Porque uno podría ser doctrinalmente de izquierda, pero hacía parte de esa nación que con la derecha oprimía al indio. Entonces el problema es mucho más complejo. Entonces el hecho de haber estado y de haber, digamos, experimentado, de haberse sacrificado, de haber estado en Cuba, de haber sido expulsado casi de Cuba, en realidad porque incluso estuvo preso allá, de haber transitado, eso es interesante. Y ahí está el gran valor de Zamiro. No es para defenderlo o atacarlo, es para estudiarlo. Porque al estudiar algo sacamos conclusiones que pueden servir en el momento actual. ¿Para qué? Para no repetir lo mismo. Entonces no es necesario ser, digamos, bonitos y hablar de lo lindo que era una persona. Tenemos que insistir incluso en aquello que no ha marchado. Y tenemos que indagar por qué. ¿Qué fue lo que motivó a Ramiro, digamos, su transición al indianismo? ¿En qué año fue? Yo pienso, no he estudiado a fondo, pero yo pienso que incluso más influencia política tuvo en su madre que su padre. Con su padre tuvo una tensión, una cuestión dura. Ramiro, salvo charlando personalmente, hablaba mal de Fausto, cuando escribía casi nunca. Pero a veces sale una persona que quiso formar un hijo de una manera que para algunos era bien, para otros no. 3 años y le obligaba a copiar todos los textos de otros autores. 4 años le obligaba a tomar ducha fría en pleno invierno. Le obligaba a ir a comprar cerveza, no de 5 en 5, sino de 2 en 2, porque tenía que ir y te va y los conocen donde vivía Fausto. Esto es una cuestión inclinada. Ramiro tuvo que escaparse muchas veces de su casa. Presenció problemas fuertes, contradicciones fuertes entre el hombre, entre el esposo y la esposa. ¿A qué voy a decir? Porque uno de los mitos por los cuales nos han calmado es hacernos creer que somos maravillosos. Que ser indígena es casi estar en el séptimo cielo, en una especie de contemplación de leyes universales que hemos interpretado. Eso no existe en la realidad. En la realidad vivimos situaciones sociales duras, que nuestras familias son las primeras que sufren. Enemistades, conflictos, disfuncionalidad, y que a veces el niño es el que sufre. A Ramiro lo ha formado o lo ha deformado esa vivencia. De repente ha salido fortalecido. Los espartanos creían eso. A los recién nacidos los ponían a la intemperie y el que sobrevivía era buen soldado. O como dicen otros, lo ha traumatizado, lo ha deformado. Alguien que podía ser un buen intelectual, un buen líder, lo ha puesto una persona criada, una persona conflictiva. Podríamos interpretar quizás sus dudas, sus limitaciones, sus fracasos por eso, o podemos interpretar sus éxitos por eso. Eso es el interés de hacer un análisis crítico, porque eso nos obliga a hacer algo, a actuar. Y lo primero yo creo es eliminarnos de cierto mito que ha habido últimamente. El indio se ha hecho famoso en base de algo que es cierto al mismo tiempo, que somos una cultura diferente,
en base de una ficción que ha surgido en la Academia Occidental, lo que se llama el pachamanismo. Yo recuerdo una pequeña frase de Luciano Tapia en el libro que escribió su autobiografía. Él cuenta que era niño pequeño y que tenía un gran cariño por su tía. Y resulta que su tía pasa y lo ve. Y le dice, Luciano, hijito, y le regala, parece que en esa época hacían los panes como roscas grandes, le regala el pan y el niño feliz. Y en ese instante escucha la voz de su madre que dice, ¿con quién estás hablando? Y su madre era enemiga de su hermana. Y no hay esas sencillas familiares de nosotros, no hay esos odios. Y el niño dice, se llenó de miedo. ¿Y qué hizo? Agarró el pan y en una rendija lo ocultó. Y él escribe, en ese momento empecé a aprender lo que es hacer política. Es que hacer política es eso. Es que hacer política es disimular, tener otro lenguaje, engañar al otro. Es que la política que hacemos no está marcada por nuestra deformación colonial. Y nuestras familias es problemas disfuncionales, celos, rivalidades, conflictos. ¿Qué importa cómo hayamos sido hace 500 años? ¿Qué importa los grandes tesoros que nos han dado? Lo que importa es el momento aquí y ahora, porque es eso lo que hay que transformar. Y ahí es importante leer a Ramiro, pero no leerlo así, como a veces a los gustos. Yo he escuchado a muchos jóvenes. Leemos a Fausto, leemos a Ramiro, que nos hierve la sangre y se radicaliza. Eso es transitorio, eso es la toma de conciencia. Porque después viene lo importante, que es adiestrarnos para administrar, porque tomar el poder es dirigir, no es estar permanentemente declamando, es dirigir un país o dirigir una comunidad. Y ahí entramos en la cuestión política. ¿Cuál es la meta del mundialismo? ¿Cuál es la meta futuro? ¿Gobernar Bolivia o gobernar nuestras autonomías? Tener la presidencia o luchar por eso. Entonces, la discusión sobre lo concreto de la política nos alejan elementos que de repente no son hechos al azar, sino son pensados, son lanzados. Hay un libro interesante entre los muchos, de la entrevista que hizo Viviana del Carpio. Es la esposa, no me acuerdo el nombre, del señor Miranda. ¿Qué sucedió en Bolivia? En Bolivia el indio era la materia prima al momento que el indio era famoso, pero eran otros los que cumplían función de gobierno. El señor Miranda fue nuestro primer embajador en Irán, una cosa muy importante. Y Ramiro estuvo en Irán, pero Ramiro no fue embajador. Entonces, haber sido nosotros los que estamos en la cuestión concreta y no ejercer, porque de lo político que ejercer el poder, es algo que no mata bien. Pero como nada se detiene, esto es inevitable. Demográficamente, políticamente, culturalmente, va a haber un cambio en Bolivia. Como todo cambio tiene que ser ideado, conducido y administrado. Si no volvemos a dirigir nuestra mirada ahí, por eso surgieron movimientos políticos. Por eso fue a mi modo de ver la grandeza de Mirta. Por eso Mirta fue temido también en el MFK. Porque el Mirta decía lindo al poder. Y en una época en que el indio era lo más bajo y todo el poder estaba acumulado en unas cuantas élites criollas, eso era un sacrilegio. Bueno, ya ha habido un indio en el poder, Evo Morales. Y seguramente no va a ser el único. Y lo importante políticamente es dirigir esa cuestión de gobierno. Hay dos cosas que yo quisiera contrastar. Este libro termina con una cuestión que dice Ramiro. Yo, Huáncar, soy pachamanista. Respeto mi cuna, respeto mi tumba, respeto mi madre cósmica. Y tenemos el Huáncar que escribió el año 73 en el primer congreso de Resista lo siguiente. ¿Y era por qué? Porque ahí había un conflicto entre los que hicieron el CISA. Lo que conocemos como pachamanismo nació ya en el 73 y por teóricos indianistas. Pero era un pachamanismo que incomodaba a los occidentales.
la derecha e izquierda se unió y destrozó. ¿Quién ha escuchado hablar de Virgilio Ruel Pineda, de Carnero, de Guillermo Carnero Joco? Y sin embargo había otra posición, había una posición que daba el acento mucho en lo cultural y una posición que daba el acento en lo político. Y en esa época Ramiro expresaba eso. Y dice, en cambio, en contraposición a las otras visiones, especialmente la marxista que había, la visión india del cosmos y de la sociedad es clandestina, recortada, desestructurada, por 5 siglos de persecución inquisitorial. Nuestra sabiduría filosófica, religiosa, científica, literaria, médica, astronómica, económica existe, pero saqueada, enterrada como nuestros edificios y templos. La ideología política es la clave de la victoria. Y de repente nos presentaron un cuerpo, aquello que todavía está enterrado y que tenemos que recuperar. Y solamente lo puedes recuperar por nuestra gente. Porque en política no es como una arqueología. En arqueología cualquiera estudia arqueología y puede desenterrar una ruina y interpretarla. En esto no solamente hay sentimiento, hay legitimidad. Y la legitimidad es un elemento político. No podemos dejar que lo desentierren otros. No podemos dejar que hagan nuestra idea otros. Y surgió, después que fracasó el marxismo, surgió una nueva visión de la academia occidental. Es lo que despectivamente llamamos nacionalista. Entonces hay un gran desafío. ¿Y quiénes pueden ya hacer ese desafío? Nosotros. Todos y especialmente los jóvenes. Ahí está el legado, digamos, de Ramiro, conflictivo, doloroso. Una persona tan luchadora terminó arrinconada. Si no hubiese sido por el amor que le tuvo Clara, ¿dónde hubiese terminado Ramiro? No necesitamos ponernos imágenes dulces, románticas. La vida de los militantes indianistas es dura, se paga caro la derrota. No solamente con ingratitud, llegó a poner un gobierno y selectivamente publico este libro, no publico este libro, pero voy a publicar tu libro, espérame. El pobre Ramiro yendo de oficina en oficina, viendo cómo se les reconocía, digamos, el valor. Eso no tiene que pasar. Tenemos que volver a reconstruir ese folleto que falta, que decía, creo que Clara o Hilda, reconstruyamos nuestro cerebro. Eso es lo que hay que hacer. Pero ya no solamente reconstruir nuestro cerebro, tenemos que reconstruir nuestras organizaciones. Y con los insumos que dio Fausto, que dio Ramiro, y con los insumos sobre todo organizativos que dio el MIRCA, que dio el MRTK, hay que hacer unas nuevas organizaciones y esta vez no hay que fracasar. Muchas gracias.